Buenas noches. Bueno, es un gusto para mí poder compartir esta mesa con grandes colegas dedicados a la imagen. Trataremos en los próximos minutos de hablar un poco de cuál es la utilidad. Si trataremos de responder la pregunta si debería de realizarse resonancia magnética cardíaca en pacientes con falla. Veremos en qué casos lo podremos hacer y cuál sería la información adicional que nos brindaría la resonancia. Ya hemos visto con la exposición del doctor Pereda que nuestra primera técnica de imagen va a ser en estos pacientes la ecocardiografía, que nos va a dar información vital, y entonces la resonancia, al igual que la tomografía, va a ser una técnica complementaria. Ya la resonancia ha ido avanzando en el paso de los años y cada día su rol es mucho más importante y ha sido más considerado en las guías. De hecho, si vemos la estadística desde el 2009 hasta el 2015, vemos cómo ha ido incrementando las indicaciones. En este registro publicado en el 2017 se ve que la principal indicación para uso de resonancia magnética es la cardiomiopatía, seguida del estudio de viabilidad o de estrés para evaluar isquemia, y entre otros diagnósticos. En el 2020 se publicaron varios documentos por la Sociedad Magnética de la Sociedad de Resonancia Magnética, donde nos hablaba de cuáles eran las indicaciones, cuál es el protocolo estandarizado para cada tipo de diagnóstico, también cómo hacer el postproceso de manera adecuada y cómo hacer un reporte óptimo. Todo esto hace de que el proceso del estudio sea mucho más estandarizado, tenga indicaciones mucho más claras y veamos qué secuencia se tiene que hacer dependiendo de la patología que queremos evaluar. Esta es una publicación del 2023. Aquí podemos ver que dentro de las guías europeas la resonancia ven el nivel de evidencia que tiene, la recomendación sigue siendo la cardiomiopatía y la evaluación de la perfusión con estrés farmacológico las indicaciones más importantes, y cada vez en cada una de las guías las indicaciones para uso de resonancia han aumentado. En la guía de arritmias ventriculares, el número de indicaciones es 17, en el síndrome coronario crónico es de 10 y así sucesivamente. Hablando ya propiamente de lo que nos trae esta noche, en falla cardíaca tenemos un registro de resonancia, en donde se trató de evaluar el por qué utilizar resonancia magnética cuando sabemos que no solamente en nuestro país, sino en el mundo es de acceso limitado. Y vamos a ver que hay un cambio en el diagnóstico, sobre todo en estos pacientes con falla que de repente ingresan con un diagnóstico y al hacer este estudio complementario con resonancia, vamos a ver que hay un cambio en el diagnóstico, y ese cambio en el diagnóstico nos va a permitir hacer de que tengamos un manejo mucho más preciso. Por ejemplo, en enfermedad arrítmica, vemos en este estudio o en este registro que hicieron en 136 pacientes que tuvieron enfermedad arritmia cardíaca, vemos que el 49% hizo cambio en el diagnóstico. Aquellos pacientes con diagnóstico de cardiopatía ritmogénica, vemos de que el 79% hizo cambio en el diagnóstico. Y así podríamos seguir enumerando diversos otros diagnósticos en los que hay un cambio y nos permite hacer un tratamiento y una terapia guiada mucho más efectiva. Si hablamos de falla cardíaca, vamos a tener muchas secuencias. La idea no es centrarnos en las secuencias, pero sí ver cuáles van a ser útiles y para qué nos van a servir. Vamos a tener secuencias de cine que nos van a permitir valorar la función, nos va a permitir ver la motilidad con bastante precisión, no solamente en cámaras izquierdas, sino también en cámaras derechas. El T1 mapping, que es una secuencia relativamente joven, nos va a permitir evaluar la fibrosis intersticial difusa, el volumen extracelular, que van a ver que en algunas patologías como la cardiomiopatía dilatada no isquémica tiene un valor pronóstico para predecir falla cardíaca. El T2 mapping nos va a permitir la evaluación del edema o la inflamación miocárdica, y una secuencia súper importante, el realce tardío con gadolinio, nos va a dar la información de si hay fibrosis, qué tan extenso es, dónde está localizado y qué patrón tiene.
De acuerdo a ese patrón, vamos a dividir al paciente con falla cardíaca en dos grandes grupos, en el grupo de isquémicos y en el grupo de no isquémicos. Pero no solamente esto, sino que el realce tardío va a ser una secuencia súper importante para determinar muerte súbita en pacientes. Y vamos a ver más adelante cuáles van a ser esos criterios. Si ya hablamos específicamente de cardiopatía isquémica, el protocolo de evaluación cambia. O sea, si ya sabemos que estamos frente a una cardiopatía isquémica, va a cambiar el protocolo, porque aquí básicamente lo que vamos a querer evaluar son dos puntos importantes, aparte de la función sistólica, de la motilidad, de la fracción de eyección que pueda tener el paciente. Los dos puntos importantes que nos va a dar la resonancia es la evaluación de isquemia mediante estrés farmacológico con adenosina, con dobutamina, con regadenoson, hay varios fármacos, con dipidamol, y lo otro va a ser la evaluación del realce tardío, vamos a ver si es un infarto transmural, si es un infarto subendocárdico, si de repente hay una zona que le llaman una zona gris, que es una zona proarrítmica, que vamos a ver que también se puede ver con resonancia. Un factor muy importante dentro de nuestros pacientes con falla cardíaca es que algunos de ellos van a ir a cardiodesfibrilador. Entonces, sabemos que el parámetro que se usa para definir esto es la fracción de eyección. Nos preguntaríamos entonces si la fracción de eyección es el mejor parámetro para definir el uso de cardiodesfibrilador en un paciente. No en todos, pero en algunos pacientes la ecocardiografía podría sobreestimar la fracción de eyección al compararse con la resonancia y podría en este caso el paciente no cumplir con el criterio de tener fracción de eyección menos de 35%. Sabemos de que esta fracción de eyección o este criterio es un criterio que tiene baja sensibilidad, especificidad para predecir arritmias ventriculares y muerte cardíaca súbita y se ha visto en varios estudios. Entonces, quizás en algunos pacientes la resonancia sí va a ser mucho más precisa para definir este parámetro, que quizás con el paso del tiempo podamos ir cambiándolo, agregándole otros criterios más. Ya en el grupo de las cardiomiopatías, ya las nuevas guías nos han hecho un grupo diferente de cardiomiopatías o las han dividido de manera un tanto diferente. Los parámetros que nos va a dar resonancia van a ser los parámetros de caracterización tisular para determinar la etiología de las cardiomiopatías de acuerdo al fenotipo. Y esto va a ser sumamente importante también porque vamos a hacer un tratamiento dirigido al diagnóstico. Si ya hablamos de cardiopatía isquémica, bueno, en resonancia no solamente vamos a ver la valoración de enfermedad coronaria epicárdica, sino también enfermedad coronaria de la microvasculatura. Vamos a poder ver pacientes con disfunción microvascular, con estrés farmacológico. Ya las indicaciones están dadas en la guía del 2021 de dolor torácico y está indicado en pacientes que tengan dolor torácico sin enfermedad coronaria conocida, con enfermedad coronaria conocida, y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico, evaluar isquemia y también estimar el riesgo de MACE en estos pacientes. Sí, vamos a ver múltiples estudios, les presento uno de ellos, tanto si evaluamos al paciente como si evaluamos a la arteria y comparamos con diversos métodos diagnósticos que evalúen isquemia, vamos a ver que la resonancia tiene la más alta precisión diagnóstica y no es inferior al flujo de reserva fraccional cuando son comparados. Estamos hablando en un contexto en el que pudiéramos decidir por esta técnica. Si no la tenemos, igual utilizaremos la que mejor tenga nuestro centro, la que más experiencia tenga nuestro centro. Pero sí tengo que mencionarles de que sí la precisión diagnóstica es bastante alta. Lo que les hablaba hace un momento, con el realce tardío en cardiopatía isquémica podemos hallar o añadir valor pronóstico a este grupo de pacientes. ¿Cómo así? Vamos a ver una necrosis heterogénea, que es la zona gris del infarto. Esta zona gris del infarto va a ser un predictor independiente de arritmias ventriculares y de muerte cardíaca, de muerte súbita en los pacientes que tienen infarto. Y eso se puede predecir o se puede valorar con la resonancia. Tenemos un paciente aquí
que claramente tiene enfermedad coronaria, es una secuela de un infarto. Aquí la pregunta sería, ¿es viable este tejido o no? Como podemos ver a la mano derecha de su pantalla, tenemos un infarto transmural en el territorio de la arteria descendente anterior. Entonces, aquí la respuesta a la ¿es viable este tejido? No es viable. Este otro paciente es un paciente con disfunción sistólica secundaria cardiopatía isquémica. Vamos a ver en la parte superior derecha de su pantalla la secuencia real C tardío. Vemos aquí que tiene infarto subendocárdico. Si es subendocárdico, es decir, menos del 50%, la respuesta a si es viable el tejido será que sí es viable. Y si evaluamos en la parte inferior la secuencia de perfusión, en la parte superior con estesia, en la parte inferior en reposo, vamos a responder la pregunta si hay isquemia o no. En este paciente sí hay claramente isquemia, tenemos una zona de hipointensidad en territorio de la arteria descendente anterior y coronaria derecha. Este paciente, después de abrir estos vasos, recuperó la función que estaba alrededor de 35% y pudo recuperar función. Nos sirvió la resonancia para en un solo estudio ver la viabilidad, ver la isquemia y tomar una decisión terapéutica. En dolor torácico agudo, hay las indicaciones que no las voy a mencionar, pero algo interesante en lo que nos va a ayudar la resonancia en dolor torácico agudo es en aquellos pacientes en los que quedamos en el grupo de los MINOCA, infartos de miocardio, con lesiones, sin lesiones coronarias obstructivas, y vamos a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Esta es una paciente que ingresa con supradesnivel del ST en toda la cara anterior, dolor torácico, síntomas neurovegetativos, llega a la emergencia, se le hace un estudio de cateterismo, no tengo las imágenes acá porque nos la refieren de un hospital a la clínica y aquí no tenía lesiones coronarias, la tratan como, es catalogada como un INOCA y nos envían para el estudio de resonancia para ver cuál es la etiología del evento agudo, elevó enzimas y todo lo demás, ¿no? Vemos aquí que el ventrículo izquierdo está dilatado, está hipertrabeculado. Al evaluar las diversas secuencias en un paciente con MINOCA, vamos a ir respondiendo varias preguntas. En la parte superior tenemos la secuencia T2-STIR y abajo T2 mapping y nos preguntaremos, ¿hay edema? Pues sí hay edema. Hay fibrosis, que lo vemos con el T1 mapping y con el realce tardío que está en la parte inferior, también hay fibrosis. Ahora, ¿será este un infarto? Porque podría haber edema y podría haber fibrosis en un infarto y tenemos que ver el patrón de la fibrosis. Este patrón es claramente un patrón no isquémico. Al ser un patrón no isquémico, esta paciente cumple criterios para el diagnóstico de miocarditis aguda. En miocardiopatía hipertrófica, ya las nuevas guías de cardiomiopatías consideran de que aquellos pacientes que incluso tienen riesgo bajo, es decir, menos de 4% según la escala de riesgo de muerte súbita, se tiene que ver factores clínicos y por lo menos tener un factor clínico. Dentro de esos factores clínicos a considerar está el realce tardío de gadolinio, es decir, que tenga fibrosis mayor del 15% medido por la secuencia realce tardío en resonancia. Entonces, este va a ser un punto muy importante en la toma de decisión de colocar o no cardiodesfibrilador en nuestro paciente. Además de que en estos pacientes está claramente detallado el riesgo de muerte súbita, dependiendo de cuanto más fibrosis tenemos, y el punto de inflexión aquí es el 15%, sobre 15% se dispara la curva de mortalidad de muerte súbita en estos pacientes con cardiomiopatia hipertrófica. Pero además no solamente nos va a servir para ello, sino para definir el fenotipo que tiene la cardiomiopatia hipertrófica, como en la parte superior, que es una hipertrofia septal asimétrica. Vamos a responder la pregunta si hay fibrosis y si es extensa, como en este paciente tiene fibrosis, que lo vemos ya sin necesidad de poner gadolinio en la secuencia de T1 mapping, que ustedes ven que es la secuencia colores. Podemos ver que hay un patrón de fibrosis que está en las zonas de unión, que se nota
Esto es una secuencia que ha sido hecha antes de la colocación del contraste. Ya colocando el contraste vemos claramente que la fibrosis existe, es una fibrosis en zonas de unión bastante típico de la cardiomopatía hipertrófica y aquí nos preguntaremos si es extensa o no. En este paciente tenía aproximadamente 25% de fibrosis, lo cual lo denomina como fibrosis extensa más de 15%. Este otro paciente nos permite, nos muestra aquí una cardiomopatía hipertrófica también, con un septum en 16, con T1 mapping nativo elevado, incrementado, que sí estaba incrementado, pero la fibrosis era muy escasa, muy discreta. Se le hizo incluso un estudio genético en donde se veía que sí tenía genes para cardiomopatía hipertrófica, incluso con el riesgo de muerte súbita. El T1 mapping era incrementado y la fibrosis también estaba presente. En miocardiopatía dilatada vamos a tener varios escenarios. Casi el 60% de nuestros pacientes con cardiomopatía dilatada van a tener cero fibrosis, sin fibrosis. Casi el 30% va a tener una fibrosis circunferencial o una fibrosis intramiocárdica lineal en el septum. Y hasta un 13% se ha visto de que son pacientes mal diagnosticados o que tienen patología dual, que es un poco común, en donde van a coexistir patología isquémica y no isquémica. Así que lo más común en las cardiomiopatías dilatadas no isquémicas es que no tengamos un patrón de fibrosis. Pero ¿qué pasa cuando sí lo tenemos? Vamos a ver que en las diversas secuencias o en el análisis de la resonancia, el que nos va a predecir falla cardíaca va a ser un volumen extracelular incrementado, que eso se hace con las secuencias de T1 mapping nativo y postcontraste. Nos va a predecir arritmias con las secuencias de T1 mapping nativo incrementado y con el volumen extracelular incrementado. O sea, estos parámetros, aun si el paciente no tuviera fibrosis, nos van a hablar de pronóstico, nos van a dar pronóstico. Ahora, si ya el paciente tiene, tiene fibrosis, la fibrosis sí va a predecir muerte por todas las causas, mortalidad cardiovascular, que va a ir a trasplante, falla cardíaca, muerte súbita, hospitalización, muerte por falla cardíaca. O sea, en realidad, el encontrar fibrosis habla de un mal pronóstico dentro de este grupo de pacientes con cardiomopatía dilatada no isquémica. Si nosotros tomamos solamente la fracción de eyección, como un patrón para predecir riesgo, nos vamos a quedar muy cortos en este grupo de pacientes. Porque vemos aquí, analicemos el primer cuadro, el cuadro superior izquierdo. Si los pacientes, además de tener una fracción de eyección entre 30 y 40, pongámosle 35, le agregamos el estudio de resonancia y vemos que en la resonancia hay un patrón intramiocárdico lineal, vamos a ver de que ese 12% que tiene de riesgo va a subir a casi 20%, mientras que si no tiene fibrosis, ese mismo paciente, el riesgo va a bajar a 9%. O sea, sí nos va a ayudar a reestratificar un poco a nuestro paciente. Esta es una paciente que tiene claramente dilatación de cámaras izquierdas, tiene un T1 mapping nativo incrementado, un volumen extracelular alto también, y cuando analizamos la secuencia de fibrosis o la secuencia real C tardío para ver si hay fibrosis, vemos que la fibrosis es intramiocárdica lineal en el septum y es casi un poco circunferencial. Vamos a ver que hay algunos genes más relacionados a patrones en anillo en la cardiomopatía dilatada. En miocardiopatía infiltrativa, bueno, hay otras técnicas que son claramente muy valiosas como la scintigrafía. En resonancia podemos valorar o nos puede ayudar para evaluar la regresión de la enfermedad. Vemos en la parte basal, paciente en el inicio de su tratamiento, en el inicio de su diagnóstico, con una fibrosis subendocárdica difusa que toma también el septum interauricular. Vemos cómo están los mapas de volumen extracelular. Esto nos indica un volumen extracelular sumamente alto, que es algo bastante típico en amiloidosis. Un año después del tratamiento vemos de que ya ha recuperado, el volumen extracelular ha disminuido, el patrón de fibrosis también se ve muchísimo mejor
y este otro caso, lamentablemente, ya no es regresión, sino más bien es progresión de enfermedad. Entonces, nos puede permitir la valoración de la respuesta a quimioterapia en pacientes con amiloidosis. Lo típico de encontrar aquí es una paciente con hipertrofia más concéntrica, derrame pleural, derrame pericárdico, aurículas incrementadas de tamaño, pero esto lo tenemos ya visualizado por ecocardiografía muy bien. La resonancia nos va a aportar lo siguiente, nos va a dar T1 mapping nativo incrementado y el volumen extracelular alto, que es algo bastante típico y con lo que se hace seguimiento para regresión o progresión de enfermedad. El patrón de realce en amiloidosis es bastante típico, es una fibrosis intersticial, es una fibrosis endocárdica difusa con una difícil anulación del músculo y una cavidad bastante negra. Ya para terminar, en miocarditis tenemos criterios claros, tenemos que cumplir dos de dos criterios, tener edema y tener injuria miocárdica, como en este paciente, ¿no? Este es un paciente que llegó con dolor torácico, había tenido un antecedente de enfermedad de vías respiratorias altas, tenía edema, tenía T1 mapping nativo incrementado y al ver la fibrosis, había edema, sí, había T1 mapping nativo incrementado, sí. O sea, ya estamos hablando de edema, ya cumple un criterio, y el segundo, que es injuria. La fibrosis tiene un patrón bastante típico, que es el patrón de fibrosis intramiocárdica en la cara inferior e inferolateral, que es la zona de localización bastante frecuente en las miocarditis. Ahora, cuando nosotros tenemos miocarditis en el seguimiento, sí encontramos que los parámetros han revertido. Una resonancia magnética normal nos da un buen pronóstico independiente de los síntomas u otros hallazgos con una mortalidad bastante baja. En cardiopatía congénita, ya la doctora Rodríguez nos habló de la tomografía, que la tomografía es una técnica que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en paciente pediátrico, pero también les quería mostrar que en resonancia hay muchas guías, hay bastantes guías, no solamente en adultos, sino también en niños y en adultos. Las indicaciones son muchas, la posibilidad de valoración es bastante amplia. Podemos ver anomalías del arco, de arterias pulmonares, de venas pulmonares, shunts, en tetralogía de Fallot, es una indicación bastante común para ver volúmenes en el ventrículo derecho, para ver shunts residuales, etc. Tenemos aquí un paciente de 38 años con tetralogía de Fallot, posoperado, con un CIB residual, con un volumen en el ventrículo derecho bastante alto y una fracción de eyección de 32%. Fibrosis muy discreta en la zona de unión, que es lo que se halla principalmente en los pacientes con tetralogía de Fallot. Y ya algo que se puede hacer es pacientes o hacer resonancia en el feto para ir viendo qué patología tiene, o sea, hacer un diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas complejas, y esto nos va a permitir estar atentos o ya ver en qué condiciones van a ser el niño y qué es lo que nosotros qué soporte le tenemos que brindar. Aquí, por ejemplo, tenemos el corazoncito que se ve con cavidades derechas súper grandes. Entonces va a ser útil en la toma de decisiones, modo de parto, cuidado postnatal, y nos va a brindar información útil cuando hay limitaciones en la ecocardiografía. En hipertensión pulmonar nos permite ver la evolución de la hipertensión pulmonar, lo cual es muy importante. La disminución de la función sistólica del ventrículo derecho va a ser el predictor de mortalidad más fuerte en este tipo de pacientes, y claramente el ventrículo derecho es muy bien evaluado por resonancia. Aquí unas preguntas para contestar. En falla cardíaca nos va a permitir evaluar los volúmenes, la fracción de eyección, si hay infartos, si es enfermedad isquémica o no. Si es isquémico, nos va a permitir valorar si hay la isquemia, si hay viabilidad conservada, si hay isquemia en qué territorio, etcétera. También la infiltración. Para arritmia ventricular nos va a permitir ver si hay enfermedad estructural o miocárdica, y ya con esto ver otros parámetros para el riesgo de muerte súbita. Cuando tenemos isquemia y miocardio viable,
nos va a permitir ver qué miocardio o qué territorio del miocardio está afectado, cuánto territorio tiene isquemia, si hay enfermedad isquémica adicional, si hay insuficiencia mitral significativa secundaria a toda esta cardiopatía isquémica. ¿Hay injuria de Ya. tipo isquémica o no isquémica? Es la pregunta principal que nos hacemos en falla y vamos a ver que lo vamos a agrupar en dos grandes grupos y en los pacientes agudos nos va a permitir diferenciar entre pacientes que tienen infarto, que han tenido infarto sin lesiones coronarias obstructivas o que tienen otro tipo de cardiopatías. Bueno, aquí están las conclusiones. En falla cardíaca yo creo que la etiología es muy importante, nos va a permitir guiar el diagnóstico, nos va a permitir hacer un complemento de otras técnicas de la primera técnica de imagen, que es la ecocardiografía, sobre todo para valorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias.